8:29 y en esta mañana hay mucho para hablar de política. Ya está Daniel Míguez con nosotros. ¿Todo bien? Muy bien, Daniel, buen día. ¿Cómo está Tucumán, no? Y sí, la verdad que llegó una situación muy fea, enturbiada, porque realmente el triunfo de Mansur, del candidato del Frente para la Victoria, fue muy amplio, 14% de diferencia, que podría sorprender si hubiera una diferencia muy grande con las PASO, pero no, fue prácticamente la misma diferencia que había sacado el Frente para la Victoria en las PASO 2 semanas anterior. O sea que no sorprende esa diferencia, lo pronunciaban las encuestas. Pero, ¿qué pasó? La oposición salió a decir que no estaban bien contados los votos, que querían que se recuente nuevamente, que se abran las urnas, se cuente voto por voto. ¿Por qué? Porque hubo en 3 lugares hubo rotura o incendio de urnas, una cosa repudiable, lamentable, pero no con los mismos protagonistas, Daniel. En un lugar, el que quemó las urnas y está detenido es justamente de la alianza del PRO y el radicalismo que competían con Mansur, que llevando como candidato a Cano. Y en las otras sí fue una interna entre candidatos a concejales de distintas líneas del peronismo tucumano. Bueno. O sea, no fue desde un sector exclusivo. Por eso incluso Mansur, que ganó, lo que dijo es, bueno, abramos las urnas, contemos los votos. Claro, el propio ganador dijo, bueno, contemos las urnas, volvamos a votar, que me parece lo más razonable, volver a votar en esos lugares donde las urnas fueron dañadas y esos votos no fueron contabilizados. Implica el 0,8% de los votos, menos del 1% no va a modificar nada, hay más de 14% de diferencia en las elecciones. De todas maneras, ¿no? Hay que volver a votar y es muy grave que ocurra. Por más que sea un porcentaje chico, es grave, ¿no? Que estén detenidos los sospechosos de haber provocado eso, porque es un delito, es un delito. Pero lo que tiene que quedar en claro que acá no hay un partido bueno, un partido malo, un antidemocrático, otro democrático, porque de las dos fuerzas fueron los que dañaron las urnas. El gobierno está preocupado porque cree que es una maniobra de la oposición. Sabían que perdían claramente, queman en un lugar, queman la urna y después denuncian al gobierno por esa situación. Anoche hay una marcha en Tucumán que terminó con la policía reprimiendo a los manifestantes, una situación que termina entorpeciéndose. Hoy el Tribunal Electoral tiene que decidir, ya suspendió el recuento provisorio y tiene que empezar el definitivo, pero además tiene que decidir qué hace con esas mesas donde los votos no se contabilizaron. Lo razonable sería que se vuelva a votar. El gobierno está preocupado porque dicen que que armó la oposición, dicen que esto es una cosa que armó la oposición en Tucumán y que lo puede replicar en las elecciones de gobernador de Chaco en septiembre e incluso intentar alguna cosa extraña en las elecciones nacionales del 25 de octubre. Vamos a ver qué pasa. Lo prioritario ahora es resolver la situación en Tucumán de la manera más lógica posible. Seguro. Sin desconocer que el triunfo de Mansur sobre Cano fue rotundo, ¿no? Seguro. Bueno, te cambio de tema y vamos a hablar de otras cuestiones, como el tema dólar, que se está hablando mucho por estas horas, en un contexto mundial bastante complicado, ¿no? Claro. Por China, bolsas y demás. Pero concentrémonos en la Argentina, el dólar y todas las derivaciones de esa situación mundial, ¿no? Sí, la caída de las bolsas afecta a todo el mundo, arrastrado por la caída de la bolsa de Shanghái en China, pero sobre todo lo que nos está afectando a los argentinos, más que la devaluación en China y la posterior caída de la bolsa, es la merma en el superávit comercial. ¿Qué es el superávit comercial? Es cuando uno vende más de lo que compra. La plata que entra al país es más de la que sale. Bueno, sigue entrando más de la que sale, pero respecto al año pasado, esa ganancia es mucho menor. Ese es un problema, porque ¿qué implica? Que no entran dólares, porque la plata que entra, ¿qué son? Dólares. Entonces eso presiona por un lado sobre el dólar ilegal, blue, negro, como querramos llamarle. Ahora,
ese componente del precio del dólar, porque está a 15.84, un número exorbitante al cual cerró el viernes, seguramente hoy estará abriendo a ese valor o similar, porque no se sabe bien cómo se conforma ese valor. Es un mercado tan chico, pensemos que se mueven solo 10 millones de dólares la compra y venta del dólar blue, es nada. Pensemos que con el dólar legal, por ejemplo, este mes se vendieron 580 y pico de millones. Es el movimiento en dólares del dólar blue es ínfimo. Y no queda muy claro, como algunos creen que es solamente una operación política de sectores de la economía que quieren llevar agua por su molino y lo hacen subir artificialmente ese precio. Otro puede tener un componente racional como este que digo yo, entran menos dólares, por ejemplo, por una caída del déficit de la balanza comercial y entonces sube el precio. Pero no está claro cómo está ese componente. Lo que sí es que presiona psicológicamente. Claro, y aunque sí, sea, la gente se preocupa. Exactamente, aunque sea una operación o que sea un monto ínfimo en el movimiento de dólares en la Argentina, el movimiento del blue, presiona psicológicamente y sobre todo lleva a pensar que va a ser el próximo gobierno, que va a ser con el dólar, si va a haber devaluación, claro, no me conviene comprar, no me conviene comprar. Está bueno detenerse en este punto que vos decís, ¿no? La palabra devaluación, porque hay muchos medios que fogonean mucho con la palabra devaluación. Devaluó China, devaluó Brasil, entonces da la sensación como que se viene la devaluación. Claro. No lo dicen por ahí específicamente, pero dan a entender como que como efecto dominó también llega la devaluación. Y es una palabra que inquieta. Porque en la Argentina la devaluación está atada siempre al dólar. Hay un problema cultural que siempre lo hablamos, es nuestra fijación psicológica con el dólar naturalmente tiene una explicación en nuestra historia económica. No es que seamos locos los argentinos que querramos protegernos con el dólar. Pero en otros países no se traslada la devaluación al aumento de precios. Por ejemplo, en la Argentina, porque el dólar no es parámetro de aumento de precios, salvo que sea un insumo para el producto que se va a vender, haya un insumo en dólares que haga aumentar proporcionalmente ese producto. Pero en la Argentina pareciera ser que aumenta el dólar y hay que aumentar todos los precios. Hay como una algo fuera de la lógica comercial que impera en casi todos los países, donde la fluctuación del dólar no incide en los precios, salvo que sea un insumo en dólares el que tiene ese producto. Claro. Pero en Argentina no ocurre así. Entonces sí, nos interesa mucho saber qué va a ser el próximo gobierno en función del dólar, si va a devaluar, no va a devaluar. Macri lo dijo claramente, sí, va a dejar el dólar al libre mercado, con lo cual sí, el dólar se va a ir alto, no sé si va a alcanzar, el dólar oficial está a 9.28, no sé si va a llegar al precio de hoy de 14 y pico. Yo creo que el que compra hoy dólar blue, aunque gane Macri y devalúe, no va a llegar a ese precio, igual va a perder comprando dólares. A mediano o largo plazo. Sí, claro. Si gana Scioli puede haber también creo que va a ser mucho más moderado el aumento del dólar. Claro. Va a ser, va a seguir esta tendencia quizás un poquito más acelerada, pero devaluación de goteo de 1 centavo, 2 centavos, como que se va acomodando paulatinamente el precio. A un ritmo muy lento. Me parece que esas son las dos diferencias básicas en este punto. Bueno, en un ratito seguimos. ¿Cómo no? No te vayas.